Bien, estamos dialogando ahora en este tema tan interesante del análisis de la solicitud de vacancia de don Pedro Castillo, presidente de- del Perú. Vamos a hablar ahora con don Gustavo, quien es un analista político de aquel país, hermano nuestro. Don Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Leonel. Muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes de un tema que aquí en México es la revocación de mandato y muchos han volteado a ver a Perú porque allá está sucediendo una cosa, digamos, que es símil, que es una solicitud de vacancia, en este caso es en el Parlamento, y esto es serio, digamos. Acá en México es un poco una vacilada del gobierno, pero no entremos a ver a México, sino a Perú. ¿Cuál es sobre todo en relación a cómo están los grupos parlamentarios y cómo están las lógicas del poder dentro del Parlamento, que finalmente son las que decidirán si el presidente es retirado o no es retirado? Bueno, Leonel, Adelante. sí, hay un problemita ahí de conectividad y te he escuchado parcialmente la pregunta, pero voy a tratar de poner en contexto eh, la situación del Congreso y con respecto a la solicitud de vacancia propuesto por un grupo de parlamentarios. Empecemos que para obtener la vacancia se necesita de una mayoría calificada que en este momento son 87 votos. Una cosa es obtener la cantidad de votos y otra obtener los elementos suficientes para poder considerarse la vacancia. Sin perjuicio de ello, también se ha planteado una acusación constitucional por traición a la patria, que es uno de los pocos delitos a los cuales se le puede imputar al presidente de la República en ejercicio, porque el presidente de la República constitucionalmente goza de cierta inmunidad, pero sí se le puede atribuir delitos específicos, entre ellos, como yo ya le adelantaba, el traición a la patria. Entonces, por ahí es en cuerda separada el tema de la vacancia, por ahí va una acusación constitucional planteada por algunos congresistas, que eso tiene su, su camino, independientemente de la solicitud de vacancia planteada también por otro grupo de parlamentarios, en la que se necesita una mayoría calificada. En un caso y otro son distintos, porque en el primero, sobre la institución, se necesita ser probada. Mientras que en el segundo caso, que se trata de la vacancia, en realidad por incapacidad moral, no se necesita específicamente la, la probanza de elementos, sino es un juicio de carácter político a diferencia de un proceso judicial. Eh, de manera que en la primera oportunidad que se planteó, no se llegaron ni siquiera al número suficiente para ser incorporado dentro como una moción de vacancia. Y se necesitaban, si la memoria no me falla, se necesitaba alrededor de 65 votos para ser considerado como una moción. Largamente se superó esto porque son 72, 73 parlamentarios que han solicitado la vacancia, y para que entre a discusión y obligar al presidente de la República o a su representante a asistir al Congreso a dar explicaciones sobre lo que es objeto de la vacancia. Como yo te adelantaba, Leonel, una cosa es que existan los elementos y otra cosa que se reúnan los votos suficientes. En mi opinión, me parece que la norma constitucional está un poco errada, o por el número mayoritario por la cual se le exige, de 81 y mayoría calificada, porque en realidad lo que viene a hacer es un blindaje probablemente de su partido, y se ha producido, aun cuando ninguno de los partidos tiene una mayoría absoluta, la mayoría en este momento relativa la tiene el partido oficialista, ¿no?
Eso significará entonces, si no se llegan a conseguir los votos, se podría calificar entonces como un triunfo del oficialismo. ¿Sería así? Y si es así, ¿se está aventándose al vacío? Si es que no se reuniesen los votos suficientes para esta solicitud de vacancia, si se pueda considerar una, un, un triunfo, yo creo que sería un triunfo pírrico, ¿no? Poco saludable para el régimen. También hay que tener el contexto que la desaprobación del señor Pedro Castillo viene incrementándose en forma exponencial. En este momento debemos estar alrededor del 68% de desaprobación a nivel nacional, que es una cifra bastante alta para solamente 8 meses de desempeño en su cargo. En realidad no ha podido exhibir nada bueno, sino una serie de confrontaciones, una permanente, ya vamos por el cuarto gabinete ministerial, en la cual siempre tiene gente muy controvertida, gente con antecedentes inclusive judiciales, de manera que en realidad no creo que pueda decirse que sea un triunfo por sí mismo. O sea, habrá salvado, pero triunfo lo veo difícil. Y en ese tenor, la apuesta de la oposición de este partido de la Renovación Popular y todos los demás que están de alguna manera impulsando esto, si no se logra, ¿eso cómo se vería desde esa óptica? ¿No sería también una derrota en este caso? Eh, yo no creo que, no tuvo el éxito esperado, pero la verdad es de que no lo veo como una derrota, Lionel. Yo creo que la percepción de la población es que en realidad no existe un grupo que puede estar doblegándose más a los intereses partidarios o personales, más que a los intereses de la nación. De manera que no creo, en mi opinión, que sea una derrota por sí mismo. Ni un triunfo ni una derrota. En realidad lo que hay es un deterioro, y lo que va a haber es un deterioro mucho más marcado de la figura presidencial y de su entorno. De manera que en realidad todo este proceso en realidad no gana el presidente. O sea, y finalmente, institucionalmente me parece a mí que es correcto el camino que hay, que es a través del Poder Legislativo. Intentar quienes no están de acuerdo con un gobernante que se cambie, y si no funciona, pues bueno, seguirá institucionalmente el país avanzando. Pero no es también esto un mal Perú. La oposición no solamente se le pone enfrente en términos políticos, sino que lo quiere destituir. No estamos ya atravesando una ruta que es muy conocida en el Perú de buscar que caiga el presidente. Y luego cuando salga Castillo y llegue X presidente o presidenta, le vuelve a pasar lo mismo y le vuelve a pasar lo mismo y no agarren vuelo. Entiendo tu preocupación, Leonel. También la comparto si este fuese el caso. Lo que pasa es que hemos tenido prácticamente estos últimos 5 años o 6 años un proceso de inestabilidad por el mal desempeño gubernamental, esencialmente. Si existe una vacancia, si hay una solicitud de vacancia, es porque se percibe un deterioro del desempeño de la figura presidencial, de la mala gestión presidencial, pero además una gestión reñida con la moral. Eh, entonces, en realidad, esto lo llega a advertir la población, y
Por eso es que en este caso en particular, es una enorme desaprobación del presidente. Ahora que puede revertirse, bueno, tú sabes perfectamente, Lionel, que es mucho más fácil construir la figura que restituir una figura si es que él llegó con el 50%. Entonces, desde el punto de vista de marketing político es muy difícil hacer un trabajo de reconstrucción. Y me parece que a mí digamos, los elementos me hacen advertir de que acá detrás del presidente de la República existen grupos que no son muy santos, existe una especie de gabinete en la sombra, y probablemente, y lo más seguro es de que existan o estén interviniendo grupos de inteligencia, inclusive cubanos y venezolanos. O sea, la preocupación es grande, especialmente en Lima, no lo quieren no lo quieren a Pedro Castillo, donde prácticamente se reúne casi un tercio del electorado, ¿no? Si dependiese de la población de Lima y provincia, por supuesto, constituiría un desaforo inmediato. Pero bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Ahora, ciertamente que esta figura de la vacancia de la institución no son nuevas, ya existían desde constituciones anteriores. Lo que pasa es de que en este caso hemos tenido el infortunio de contar con presidentes con muy mala gestión, como ya te lo adelantaba, y no con un currículum vitae, sino con un prontuario. Y esto resulta absolutamente peligroso para el manejo de la cosa. Muy bien. Ya por último, todo este efecto que usted comentaba en el país, pero particularmente en Lima, va a haber elecciones ahí este año, según tengo entendido, en octubre, ahí en la capilla, dice que tiene garantizada la derrota el oficialismo en Lima. Difícilmente lo gana Lima. Todavía hay mucho pan, como se dice, mucho pan por rebanar. Pero lo más probable es que no se obtenga acá votación alguna por parte de un oficialismo, por lo menos un oficialismo claro, ¿no? Pero son elecciones a nivel, lo que se llama a nivel regional, son lo que podría ser un poco el equivalente de los presidentes regionales o gobernadores, en el caso de los estados mexicanos, y también de los alcaldes, tanto provinciales como distritales. Eso está previsto para octubre. Muy bien, don Gustavo, pues le agradecemos mucho su análisis, nos ayuda mucho a entender todo el contexto de lo que está pasando y la importancia que para nosotros tiene este proceso, porque creemos y queremos siempre que haya los procesos establecidos, democráticos, constitucionales para los cambios en el poder, que creo es el camino correcto. Muchas gracias por la Agradezco mucho, invitación, como siempre. Gracias.